bienvenidos a Preguntoiro. La tele está muy bien para que la gente venga a hablar de sus cosas, pero sobre todo está muy bien para darle cabida a gente o a grupos o a formaciones que están empezando. Hoy Nortones presenta su segundo disco y era el momento ideal para que viniese Juan Folla, que es uno de los integrantes, a hablarnos de este segundo trabajo que se llama, Juan... Sobrenatural. Sobrenatural, si lo tengo aquí en grande. Si lo tengo en grande lo de Sobrenatural. Pero estaba pensando en el primer single que se llama Salto al Vacío. Bien. Nortones, sois una formación coruñesa, hacéis rock. Elevado a la enésima potencia. Hacemos rock en todos sus aspectos, por así decirlo. Pero la gente, claro, al final hay como unas líneas muy delgadas de definición. Bueno, a todos nos gusta encasillar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es pop? ¿Qué es rock? Pues mira... nosotros queremos decir que hacemos rock, no queremos ni pop rock, ni indie rock, ni nada que se le parezca, pero realmente hacemos rock, como puede haber hecho en sus inicios o sigue haciendo los Black Crowes o bandas de ese estilo que tanto admiramos. Nortones nace cuando os empezáis a juntar diferentes bandas, ¿no? Un poco para tocar por tocar. Sí, realmente, a ver, todos somos músicos que hemos pasado por varias formaciones. Y bueno, lo que pasa es que siempre coincides esto lo en locales. Tú y yo, ¿no? Esto al final, claro. las formaciones musicales, quien controla un poco del mundo de la formación musical, al final los miembros, los componentes se repiten en algunas de ellas, ¿no? Sí, realmente somos los mismos, en casi todos. Y pues vas coincidiendo en locales, en tal, y oye, mira, tengo un tema, tal, me gustaría, montamos, no sé qué, al final acabas rodeado de gente estupenda que hace todo lo que tú tienes en la cabeza. Y de ahí nace el primer disco de Nortones. El primer disco de Nortones, que vio la luz en enero del año pasado. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, bien. Realmente grabamos por grabar. ¿Qué pasa? Que luego... ¿Por qué se graba hoy en día? Pues nosotros lo hacemos por simplemente escucharnos. Lo hemos grabado por grabar, por tener claras las ideas de luego llegar al directo y decir, pues esto es así, y no, esto era de aquella vez, otra vez lo hicimos de otra manera. No, mira, está grabado, las partes son estas. Realmente para aclarar un poco las ideas de las canciones hemos grabado y al final, bueno, nos venimos arriba, como suele pasar, vimos que el producto estaba guay, que las canciones sonaban muy bien. Un gran trabajo que hizo José Manuel Martínez Bonja, de Bonja Studios de Coruña, que repetimos con el segundo... Eso te refieres a la producción. Claro, que esto es algo que en música queda siempre, excepto un poco a la sombra, sí. Excepto los que sois del mundo, ¿no? El resto de la gente no entiende lo importante que es la labor de un buen productor, por muy bueno que sea el grupo, ¿no? Sí, por ejemplo, el primer disco lo produjo, incluso musicalmente, José Manuel, bueno, de Estudios Bonjan de Coruña, y este segundo lo hicimos más nosotros. Lo hemos grabado en directo, igual que el primero. Nos gusta de los discos que nos gustan de eso, de Black Crowes, de los Beatles, que se graban todos en directo, se metían en una sala y escuchas incluso los fallos, las pulseras, o sea, cuando te refieres a grabarlo en directo es que en un estudio, el tema se graba todos a la vez, y salvando, justo. Claro, salvando entonces tenemos que explicar algo para que la gente entienda, que es que normalmente ¿cómo se graba una canción? Una canción normalmente en cualquier estudio al uso o tal, tú llegas y bueno, grabas una guía, luego llega la batería, llega el bajista, llegan las guitarras, teclados si hay... O sea, se va grabando todo por partes, separado. todo como si es un edificio. ¿Y la voz? El esqueleto, y la voz de último siempre. De último siempre. Que es lo peor. Porque si te ocurre algún giro o una historia, pues lo puedes hacer en directo, si no, no. Y de esta vuelta... Pues entonces vosotros hicisteis todo lo contrario. Sí, y hacemos como se hacía antes realmente, como hacían los discos que nos gustan. El Zeppelin, todos los de Zeppelin, yo digo siempre el 4 porque sé que más me gusta, pero bueno, todos los discos de Zeppelin de tal. Y como está haciendo mucha gente últimamente, que por ejemplo Fito, M-Clan, Leiva, están todos grabando, metiéndose en directo y grabar, o sea, un estudio, grabar todos a la vez, y luego a mayores la voz y los ¿Lleva más tiempo? Solos. Realmente no. Realmente lleva más tiempo programarlo, porque tienes que cuadrar todas las agendas de todo el mundo y hacerlo, eso, pues un mes de ensayo riguroso de decir, pues vamos a ensayar lo que vamos a grabar, cómo lo vamos a grabar, y luego ya se graba eso, en una semana lo tienes grabado. Porque en tu caso, por ejemplo, tú vives de la música. Sí. Pero el resto... Pues, por ejemplo, Ricardo Aladas, Ricky Lee, el guitarra, vive de la música. Anso Seco también, aparte de dar clases de teclas. Pero bueno, eso es vivir de la música. Sí, vivir de la música de una manera u otra. Claro.
Sí, O sea que más o menos sí todos vivís de la música. Sí, Lo que más pasa o es que menos tenéis, sí. tenéis el oficio muy diversificado. Muchísimo. Tú me decías que llegabas hace unos días de Córdoba, por Sí, ejemplo. hace un par de días de tocar con otra banda distinta. Y bueno, que días antes estás en otro lado en Órdenes, el día anterior estás en Bilbao, el día anterior estás en Bilbao, el anterior estás en Madrid. Pero Y bueno, no siempre con la misma formación. rara vez, rara Y vez. siempre toca rock. No, también Claro. hay otras bandas. A ver, es muy fácil, me encanta el rock y es lo que hay que hacer, pero Me gusta también mucho tu gesto. hay me que gusta- vivir. Bueno, y supongo que después en la variedad también está el aprendizaje, ¿no? Claro, No sí. solamente el gusto, o sea, que al final de algo que no te pega tanto. Y también, quieras que no, las bandas que no hacen rock, que cuentan contigo, como Claro. yo, por ejemplo, experto es una palabra que no me gusta decir, pero lo que yo me gusta más hacer es rock. Entonces, los arreglos, las cosas que compongo para otros discos, para tal, están basados en eso, en rock. Bueno, un poco más de un año después, ¿no? Un año y unos meses, sacáis un segundo disco, Sobrenatural, que sale hoy a la venta. Sí. Bueno, sale hoy, porque Nos vinimos un poco arriba. un poco arriba, Sí, también, sí. porque el primer disco fue un disco corto, también basándose en lo mismo. Grabado en directo, disco corto, como los que nos gustan. Aquí son 10 canciones, ¿no? En este son 10 canciones, pues ya dijimos, ya que está, vamos a un poquito arriba. Y eso, 10 temas, estamos muy bien arropados. Para mí el trabajo que hizo José mezclando y arreglando ciertas cositas es impecable. Y bueno, estamos muy bien arropados, tanto por nuestros músicos que se han esforzado al 100% como por amigos que quisieron colaborar con nosotros. Amigos como, por ejemplo... Pues, por ejemplo, Cía Campillo, Ujú, que estará en el noroeste este año, ujú. que viene a cantar un tema, una balada súper bonita, de las pocas que hay en el disco, que me parece que hay dos. Si hay dos, ya no sé ni cuánto tengo. Y está, por ejemplo, Tregua, los amigos Mario y Adrián de Tregua, tocando otro tema. Freddy Besteiro de los que eran Majestics antes. Y luego también está, por ejemplo, Yago Salorio, bajista de Malú. Con lo cual, no hubo que cuadrar solamente vuestras agendas, No. sino también cuadrar las agendas de todas esas De toda la gente, colaboraciones. y por ejemplo, gente que graba fuera, porque no todos son de Coruña, hay que cuadrar en qué estudio van a grabarlo, cómo van a grabarlo, de qué manera nos lo pasamos. Esto fue un poco apoteósico, pero bueno, había que hacerlo. Tenemos muchas ganas. ¿Por qué Sobrenatural? No es al azar, ¿no? O a lo mejor es el título de uno de los temas. Pues efectivamente, es el título de unos temas y que tampoco iba a llamarse Sobrenatural, pero había varios nombres pensados encima de la mesa y viendo todo lo que estábamos haciendo, viendo el esfuerzo de tal, Era todo bastante sobrenatural. sí, y dijimos, esto le va a caer el pelo. Le va a caer el pelo. Y me decías eso, que hay como 2 baladas y el resto, El resto es rock, rock. pero con un puntito 70 a veces, ¿no? Sí, lo bueno, la diferencia entre el disco anterior y este es que en este hemos incorporado a Anxo Seco. Anxo es un teclista que para mí, panorama gallego, incluso metiéndonos un poco en el Bierzo y tal, no hay otro como él en cuanto a toques setenteros de Hammonds, de Wurlitzer, y este tipo de teclas un poco más setentas. Vosotros al final con este disco, con Sobrenatural, también lo que tratáis es que la gente tenga una sensación como de disfrutar de un concierto, que hoy en día es casi el contacto, quedan muy pocos programas donde actúen los grupos, con lo cual al final el contacto con el público siempre es a través del contacto más directo. Pues que se lleven como ese momento, ¿no? ese concierto a casa. Sí, es un poco... A ver, nosotros hemos tocado, con el disco anterior hemos girado bastante, y antes incluso del disco hemos girado relativamente bastante para madurar los temas. Y no es lo mismo enseñar una grabación que habíamos hecho previamente, como te había dicho, por partes, uno tal, seas Una maqueta de toda la vida. Sí, pero grabado de esa manera, Sí, sí. muy de tal. Enseñabas a los amigos, a tal, oye, ¿qué te parece que nos conocen en directo? Y dices, no, está bien, los temas molan, porque tal, pero me gustáis más en directo. Y pues queríamos plasmar eso, queríamos plasmar esa fuerza que tenemos nosotros, esa mala leche al tocar y bueno, un poco... ¿Por qué mala leche? Porque al final tocas... Porque soy rockero. Tocas feliz, porque Sí. es lo que te gusta, pero con mala leche, que es lo que gusta al final a la gente. Creo que, Juan, llevas 2 veces en esta conversación diciendo nos venimos arriba, ¿no? Sí, es que nos vinimos muy arriba. Pues ahora viene Por la esto. tercera vez en que esta gente se viene muy arriba, porque no simplemente que saquen un segundo disco, tal como están las cosas, poco después, o sea, un año y unos pocos meses después, sino que lanzáis este segundo disco, que hoy sale a la venta, el nuevo disco de Nortones, que se llama Sobrenatural. No simplemente que lo lanzáis con un videoclip.
Sí, videoclip que dentro de poquito lo estrenaremos. Bueno, también, como nos vinimos muy arriba, ¿Ves? Te dije que lo ibas a decir. lo hicimos a lo grande. Realmente, Pero a lo muy grande. A lo muy grande. ¿Está rodado en cine digital? Sí. De hecho, nos gusta llamarlo, más que videoclip, cineclip. Ajá. Contamos con mucha gente muy... Es que no quiero decir mucho porque quiero que la gente lo vea. Porque luego las Pero expectativas están muy por encima. yo sé que, por ejemplo, ahí creo que está Tacho González, ¿no? Sí, está Tacho, está Antonio Mourelos, Sí. está Monti Castiñeiras, está muchos grandes, tanto delante como detrás de las cámaras. Hemos contado con lo mejor del panorama nacional a la hora de producirlo, y de grabarlo y de tal. Entonces es como una pequeña película, ¿no? Sí, cuenta una historia muy, muy chula. Y no os puedes adelantar nada. Prefiero que lo veáis. Pero un poquito, hombre, para que la gente... ¿Tiene algo de pasado? Tiene algo muy... Es que no quiero decir nada porque es que quiero que lo veas, realmente. Quiero que lo veas. Pero te digo que esto mal, ¿eh? Porque tienes que dejar como algo para que enganche. El misterio absoluto nunca funciona. Tú tienes que dejar un algo para que enganche. ¿Conoces a películas tipo... ¿Cómo decirlo? Casino Royale. Sí, de James Bond. Pues Kingsman. Kingsman también. Una mezcla. Una mezcla, o sea, tiene algo de humor, el humor de Kingsman, ese... Más bien la parte... Más bien la parte, vale. Sí. Entonces, vale, vemos que la cosa va por Gentlemans, una cosita así. Está muy... ¿Ves? Así lo vendemos muy bien. oscuro, pero O sea, está muy el bonito. nuevo vídeo de Nortones es algo así como una historia de Gentlemans, pero en Coruña. O en un emplazamiento oscuro. O un emplazamiento oscuro. Porque tampoco fue en Coruña rodado. Ah, no, Es no que rodasteis en Coruña. ¿Dónde rodasteis? Es cerca de Coruña. Cerca de Coruña. Rodamos en Vilaboa. Mira, os gusta a vosotros lo oscuro, ¿no? Es que va muy enfocado, el disco es muy setentero, es muy... Sí. Es que tenemos tintes más oscuros por el tipo de arreglo y tal, y que por el otro lado nosotros somos muy majos y somos muy felices Sí, y sí, lo una pasamos cosa tiene que ver con muy la bien, otra, tenemos claro. temas muy alegres. Pero al ver ese tipo de arreglos había que entrelazarlo todo un poquito. Entonces hagamos un poco de memoria. Hoy sale a la venta el nuevo disco, hoy sale el nuevo disco de Nortones que se llama Sobrenatural. Y el primer videoclip de este disco es una pieza maravillosa. Yo vi unas fotografías, pues os decía un poco, tenía esa imagen como de rollo clásico, pero además un rollo gentleman. El nuevo videoclip, pues el primer videoclip de este disco que se llama Salto al Vacío, pues están actores como Tacho González, Antonio Mourelos, Monti Castiñeiras, y se llama Salto al Vacío y se podrá ver en breve. El disco está muy bien, pero al final vosotros sois de contacto. Efectivamente. ¿Y Pues 14, cómo está el verano? Bien, calentito, está calentito. Empezamos con la primera fecha que es 14 de Ajá. julio, hoy, en Sala Marigras. Vale. Y ahí está, la verdad, la venta de entrada está muy bien. Estamos, claro, la gente igual llevamos desde enero sin tocar, que entramos de diciembre, sin tocar en directo, que empezamos con todo lo que es proceso de grabación. Y la gente tiene ganas, tanto ir a hablar, un pequeño teaser que hay en YouTube y tanto que pusimos en las redes sociales, que la gente tiene ganas y está... Al final, en las redes sociales, vuelvo a lo mismo de antes, al final los grupos antes tenían como una especie de distancia, ¿no? Con su público, porque tú te comprabas el disco, los veías en la tele, pero no había así como... Bueno, tú te ibas a algún concierto, pero tampoco era lo que hay hoy en día de accesibilidad a poder ver a los grupos. Pero hoy en día, a través de las redes y los propios conciertos, lo que dices tú, girar bastante, pero sobre todo también a través de las redes sí que hay un contacto mucho más directo. Sí, y se agradece, al menos, bueno, yo como consumidor de conciertos y como la otra parte, como ejecutor, se agradece mucho, porque quieras que no, estás más en contacto, estás más cerca del artista en sí y ves todo por lo que hay que pasar para llegar. Por ejemplo, nosotros compartimos casi todo. Hicimos este disco y el videoclip, lo hicimos gracias a una plataforma de crowdfunding. Efectivamente. Gracias a un crowdfunding. Entonces, no es solo hago un crowdfunding, lo cuelgo, convenzo a la gente por las recompensas, por tal, sino hago el crowdfunding, lo cuelgo, comento las recompensas, voy colgando vídeos, fotos, comento en los blogs, en el blog del propio crowdfunding, pues mira, hemos hecho esto, estamos ya a puntito de conseguir el crowdfunding y aparte ya se está grabando el disco, hemos conseguido todo, ves todo el proceso. Y me parece que es un proceso más bonito que como había hace años de, mira, pues van a sacar disco, ¿cuándo? Tal día, a tal hora. Puedes comprarlo y videoclip y conciertos. Menos frío. Yo creo que es más bonito. De eso casi se me pasaba a hablar, lo que es la autoproducción, ¿no? Sí que tiene una exigencia mayor, esto fue una autoproducción con crowdfunding, pero también tenéis una libertad absoluta.
Sí, tienes bastante libertad. De ahí viene lo de Salto al Vacío. Sí, un poquito también. Es un poco... tienes libertad, pero también tienes que mirar muy mucho lo que estás haciendo. Porque si tienes libertad para hacer tu disco, para editarlo, para hacer un videoclip, pero realmente estás más presionado de alguna manera, porque no quieres defraudar, pues en este caso, a las 148 personas que apostaron por el disco, que apostaron por el proyecto y que apostaron un poco por ti, porque realmente estás tú ofreciéndote a ti mismo. ¿Y ahora qué os queda por hacer con esto de las recompensas? ¿Os queda cantarle a alguien? Mandarla a todas. No, sí, bueno, ahí hay... Porque en las recompensas a veces, no sé si saben cómo funciona esto, el crowdfunding es, somos por ejemplo, un grupo de música. Somos un grupo de música, necesitamos X dinero para hacer tal proyecto y las recompensas van normalmente desde 5 euros, que puede ser, no sé, una camiseta, hasta, bueno, después hay discos, demás, y normalmente los grupos tienen unas recompensas altas, que a lo mejor es que usted aporta al crowdfunding pues 300, 500 euros, lo que sea, y hay a lo mejor una pequeña actuación para un número muy reducido de personas. Efectivamente, nosotros teníamos 2 packs de ese estilo que eran con actuación acústica. Cena romántica con vosotros, cantando. No me dejaron, pero bueno. ¿Has visto? Es que si no, tú te vienes muy arriba. Yo me dejo llevar. Y hay un pack que era en acústico y otro con banda completa. Ajá. Y hay gente que adquirió los 2 packs. Entonces ahora tenemos que cuadrar fechas, aparte de con todo el calendario que estamos intentando cuadrar, ya te digo, por nuestra parte, por separado, con las bandas que tenemos, como con pues organizar. Si hacemos una salida de Galicia, fuera de Galicia, hay que organizar varios seguidos para que nos compense un poco todo. A mayores con los conciertos del propio crowdfunding. Juan, bueno, cantáis bien, decís, o sea, tenéis buena música, tenéis unos buenos arreglos, tenéis buenos temas, tenéis ese punto rock puro con ese aire 70 y demás, pero bueno, hay más bandas. Sí, claro. Y vosotros tenéis que diferenciaros. ¿Por qué hay que apostar por Nortones? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque soy de Coruña. Bueno, eso es lo de menos, porque puede ser de Cuenca y está bueno, igual. pero nos tira más... sí, claro. Lo nuestro. Pues yo te lo voy a decir desde el punto de vista como consumidor de conciertos, que me como muchísimos al año, porque es que no, viene gente de fuera, viene gente de... Incluso artistas locales, que yo soy muy de ir a conciertos de locales, igual que me gusta que otros compañeros de la profesión vengan a verme. Hay muchos conciertos que son de voy, toco, o vas, ves cómo tocan y ya está. Te lo pasas bien porque te gustan las canciones. Pero yo soy más de los que intenta que la gente participe un poco en un concierto, que se sienta protagonista, que vea, pues eso, el cantante no está cantando y mirando a la nada, sino interactúa conmigo, hace que me lo pase bien, me hace que salte, que aplauda, bueno, que me lo pase bien en general. Ese buen rollo es lo que intentamos transmitir, aparte de, bueno, eso, es un poco oscurito el disco y las canciones, algunas. Intentamos hacer eso, que en cada canción sea una pequeña fiesta. ¿Habrá más videoclips pero más sencillos? Habrá más bueno, visto lo visto. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Te vas a venir muy arriba. Sí, no, pero realmente tenemos pensado sacar algún que otro videoclip y continuar un poco la promoción, alargarlo un poco más que el primer disco, que no sea solo de un año, y eso, y dar un poquito más de cañita. Pues hacemos un poco de memoria. Hoy Nortones sacan su segundo disco, que se llama Sobrenatural. Y en estos días se podrá ver, supongo que lo subís a YouTube y a... ¿no? Sí, queremos hacer una presentación un poco acorde con el videoclip, que es... Con la calidad, no simplemente dejarlo ahí subido. Y luego a mayores estará ya se verá en alguna plataforma. Bueno, pues a mayores tienen un videoclip que va a ser también la puesta de largo ya de este segundo disco, que se llama Sobrenatural, como decía, que se llama Salto al Vacío, y que es un temazo de estos chicos, pero que aparte pues tiene colaboración de actores tan reconocidos como Tacho González, Antonio Mourelos o Monti Castiñeiras, por no hablar, porque esas son como las caras más conocidas de todo el equipo técnico que hay detrás, ¿no? Efectivamente. Es que tuvimos mucha suerte de que se quisieran sumar, les gustó el proyecto. Tiene muy buena pinta, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Juan, que ahora lo que nos queda es veros. Pues cuando queráis. ¿Tenéis fechas aquí en Santiago? ¿Tenemos en Santiago? Todavía no. Tenemos muchas ganas porque tenemos muchos amigos, hemos pasado varias veces por aquí, como te comentaba, con otras formaciones, Pero como Nortones nunca. Como Nortones aún no hemos pasado de largo, pero por ahora no hemos venido. Pues que... Tenemos muchas ganas y seguramente en breve estar atentos a redes sociales,
a Facebook, Instagram, etcétera, que seguramente colguemos más fechas, vamos colgando cuentagotas para que también la gente mantenga un poco esa expectativa. Bueno, sí, para que se enteren, porque si no acaba saturando. Claro, si pones un cartel con claro, 80 fechas, dices tú, busco la mía y se me olvida. claro. Pero luego es más, pues, atención Santiago y esas cosas que vendremos. Juan, que te vengas muy arriba, que así es como salen las cosas al final. En la mitad del muy arriba y de la inconsciencia y que el resto ponga un poco de conciencia es donde al final las cosas van saliendo. Al final, en nuestra profesión somos un poco locos y si haces que eso funcione, es lo bonito de la profesión. Decías que el primer disco había girado mucho, pues esperamos que con este segundo también. Y que vengáis aquí a Eso Santiago. espero. Estáis invitados. Vaya, muchas gracias. A vosotros. Pues lo que decía, la televisión vale para muchas cosas, pero también vale para darle cabida a gente que está promocionando trabajos tan interesantes como este segundo disco de Nortones que se llama Sobrenatural. Nos marchamos, continúan con la programación de Correo Televisión. Sean muy felices.